jamendo.com. Bueno, para los que no me conozcáis, que casi todos me conocéis aquí, mi nombre es Manuela y actualmente colaboro con el CICITES a través de un convenio donde el objetivo es evaluar el potencial ornamental de variedades de pimientos y su adaptabilidad a las condiciones ambientales de Extremadura y también la producción de semillas para la multiplicación y su conservación en los bancos de germoplasma del CICITES. En esta charla os hablaré de una selección de variedades de pimientos para uso ornamental. La floricultura y el mercado de las plantas ornamentales se considera de alta rentabilidad y es uno de los sectores que generan mayores ingresos por superficie cultivada en comparación a los cultivos tradicionales. El mercado de las plantas ornamentales está en continua búsqueda de especies novedosas y de nuevas posibilidades de aplicación en paisajismo y jardinería. La utilización de hortícolas como elemento decorativo está cobrando cada vez más interés y está revolucionando lo que sería la jardinería ornamental clásica. Los trabajos de mejora genética que se han realizado hasta el momento se han orientado sobre el cultivo del pimiento, se han orientado fundamentalmente al incremento de la producción, a la calidad y al valor nutricional de los frutos y a la resistencia de plagas y enfermedades. El interés por el cultivo y la comercialización de pimientos ornamentales representa una tendencia a nivel mundial debido a su buena aceptación en los mercados. Sin embargo, hasta ahora los trabajos que se han realizado para la obtención de variedades de esta hortícola con fines decorativos son bastante limitados. El género Capsicum al que pertenece el pimiento presenta una enorme variabilidad genética de manera natural, debido fundamentalmente al alto porcentaje de alogamia, es decir, el cruzamiento que se produce entre plantas de diferentes cultivares. Esto le confiere una diversidad morfológica en cuanto a formas y portes y tamaños de las plantas, en cuanto a diversidad de formas, coloración y sabor de los frutos y también en cuanto a tonalidades de las hojas de las plantas y de las flores. El pimiento ornamental, además, tiene un uso polivalente, ya que se puede utilizar como alimentación por sus propiedades funcionales y nutracéuticas, ya que sus frutos presentan una serie de principios activos que se consideran saludables para la salud, sobre todo representado por la capsaicina, que es el alcaloide que le confiere el carácter picante a estas variedades y al que se le atribuye una serie de propiedades antiinflamatorias, antibactéricas, analgésicas y también de preventiva de muchas enfermedades y patologías. Desde el punto de vista botánico, el pimiento ornamental pertenece a la familia de las solanáceas, como el tomate, la berenjena o la patata, y al género Capsicum. Dentro de este género se encuentran unas 30 especies, más o menos, entre silvestres y domesticadas, y unas 2.000 variedades. Dentro de las especies domesticadas que han sido comercializadas por su interés en alimentación o en agroindustria, se encuentran las especies Capsicum gagnum, en el que se incluyen variedades tradicionales conocidas como la cayena o el jalapeño, o incluso todos los pimientos ornamentales, el Capsicum frutescens, donde encontramos el tabasco, el Capsicum chinense, donde se incluirían todas las sagas de los habaneros y los pimientos más picantes, el Capsicum bacatum, donde se incluirían todas las familias de los ají peruanos, y el Capsicum pubescens, donde se incluiría el rocoto, que su característica principal es que es el único pimiento que tiene semillas de color oscuro. Podemos decir que el pimiento ornamental es una planta bastante fácil de cultivar, siempre que se le proporcionen unos requerimientos mínimos. La producción de las plantas normalmente se realiza en ambiente protegido, en invernadero, donde se garantizan los óptimos climáticos en cuanto a temperatura, humedad y riego, y estas siembras se suelen realizar durante los meses de febrero y marzo, con temperaturas óptimas de germinación de unos 25 grados, pudiéndose mantener temperaturas en torno a 15-20 grados después de la emergencia de las plantas. Con temperaturas inferiores a 15 grados o superiores a 35, las semillas germinan difícilmente. Aquí tenéis una panorámica de un vivero destinado a la producción de plántulas. El trasplante se realiza en los meses a finales de abril, mayo o principios de junio, 40 o 60 días después de la siembra, y a unos marcos de plantación, dependiendo del vigor de las diferentes variedades, en torno a 15-40 centímetros entre plantas y 80-160 centímetros entre filas. Se puede mecanizar, este tipo, cuando son campos monovarietales, puede ser mecanizada
el trasplante, pero cuando se dedican a los campos a la selección de variedades se suele realizar de forma manual. Es una especie muy exigente en cuanto a iluminación y temperatura, por tanto la exposición debe ser siempre a pleno sol, tanto si lo realizamos en campo como si se realiza el cultivo en interior o en maceta. Los mínimos térmicos de supervivencia están en torno a 0,4 grados y podríamos decir que los óptimos para un correcto desarrollo vegetativo, una correcta floración, fructificación y maduración de los frutos están en torno a 16-32 grados. Temperaturas inferiores a 15 grados ralentizan muchísimo el crecimiento vegetativo de estas variedades y con temperaturas inferiores a 10 grados prácticamente se paraliza. Temperaturas superiores a 32 grados podrían provocar también el aborto de los botones florales y la caída de las flores y también la disminución de la capacidad del polen para la fecundación. Es muy sensible también a los cambios térmicos, a los saltos térmicos o diferencias de temperatura entre el día y la noche, produciendo una serie de desequilibrios vegetativos, y con temperaturas superiores a 32 grados prácticamente la fructificación suele ser nula o muy débil. Los rangos de temperatura de humedad están en torno al 50-70% y ninguna de las especies conocidas hasta el momento son resistentes a las heladas, como podéis ver en esa fotografía. En cuanto a los requerimientos edafológicos, como todas las hortícolas, requiere suelos fértiles, suelos sueltos, suelos bien aireados, suelos y sobre todo con buena dotación de materia orgánica, de textura media, preferentemente franco-arenoso, aunque son especies que son variedades que están muy adaptadas a diferentes tipologías de suelo en cuanto a textura y estructura, siempre que sean bien laboreados y fertilizados. Los pH suelen ser neutros o subácidos y tiene también tolerancia a ser cultivados en suelos con tendencia ácida, básica. Al contrario de lo que sucede en el cultivo de pimiento dulce, suele presentar bastante tolerancia a suelos ácidos. En cuanto a las exigencias de riego, aunque suelen ser menos exigentes que otras variedades de cultivo de pimiento dulce, se le debe aportar un aporte hídrico suficiente para mantener siempre el terreno húmedo. Puede soportar, siempre que no sea muy prolongado, periodos de déficit hídrico, incluso de encharcamiento, pero se deben evitar estos últimos, ya que provocarían una serie de asfixia radicular que comprometería la producción, el desarrollo vegetativo y la producción en frutos. Periodos elevados o periodos prolongados de estrés hídrico provocarían la caída de los frutos, una mala asimilación de nutrientes y también la formación de frutos anómalos. Por tanto, los requerimientos de riego, las dosis y la frecuencia siempre estarán adaptadas a las características climáticas y a la tipología del suelo, con riegos ligeros y frecuentes en suelos de textura arenosa y más abundantes y espaciados en suelos más pesados de tendencia arcillosa. Cuando se cultivan en maceta también se debe dar riegos moderados y frecuentes debido al continuo lavado de nutrientes que se produce, evitando una excesiva desecación del terreno. Sustratos demasiado secos o demasiados húmedos provocarían la caída de las flores. En cuanto a los requerimientos nutricionales, es decir, brevemente que es una planta muy exigente en cuanto a al nitrógeno, disminuyendo su demanda a partir de la aparición de los primeros frutos verdes. Por tanto, se debería reducir la dosificación de este elemento, ya que un excesivo incremento de nitrógeno podría comprometer la maduración de los frutos, retrasando la maduración y produciendo frutos más acuosos, de menos calidad, de menos durabilidad y mucho más propensos a la podredumbre. La máxima demanda de fósforo se va a producir siempre en los procesos de floración, en los procesos de cuajado de los frutos y también en la maduración de semillas. El potasio es determinante para la coloración, para la durabilidad, para la precocidad y la calidad de los frutos, siendo también exigente en cuanto a magnesio para garantizar una buena coloración de las hojas. Cuando estas plantas se cultivan en maceta, se pueden utilizar fertilizantes comerciales aptos para hortícolas, tanto líquidos como granulares, y en las dosis recomendadas.
Desde el punto de vista fitosanitario, podríamos decir que estas variedades que hemos seleccionado son mucho más rusticidad que las otras variedades de pimientos dulces, con raras afectaciones de las principales plagas y enfermedades de estos, como por ejemplo puede ser Phytophthora o la típica podredumbre apical. Problemas de verticillium, de Fusarium o Pseudomonas se dan en raras ocasiones, y de manera general podríamos decir, o salvo casos excepcionales, podemos decir que los requerimientos de tratamiento fitosanitario suelen ser bastante escasos. Algunos problemas que podrían aparecer serían la aparición de ácaros rojos en condiciones de sequedad ambiental elevada, o en ambiente protegido la aparición de pulgones o áfidos verdes cuando se cultivan en ambientes de invernadero con elevada humedad y temperatura. Las variedades que voy a presentar en esta charla provienen de las variedades seleccionadas en la Hacienda Agraria Experimental Stuart, donde a partir del material genético de los bancos de germoplasma de diferentes organismos internacionales se han llevado a cabo durante varios años procesos de mejora genética con colección, cruzamiento y selección de nuevas líneas de capsicum orientadas a la obtención de nuevas variedades para uso preferentemente ornamental, pero todas perfectamente comestibles. En los procesos de selección se han seguido una serie de etapas que se han iniciado con un inicial cruzamiento de parentales para la obtención de hibridación, una evaluación de las poblaciones segregantes de esta primera polinización cruzada, diferentes ciclos de autofecundación, hasta la obtención de líneas puras y el posterior multiplicación de este material genético. La selección inicial de los parentales se ha realizado entre poblaciones de cruzamientos espontáneos. Debemos decir que debido al alto porcentaje de alogamia, es decir, la capacidad de cruzarse flores de diferentes cultivares, bien con la contribución de la polinización por insectos o con polinización anemófila, se generan de forma natural y espontánea una serie de cultivares que presentan una enorme diversidad genética con características muy interesantes. Estos cultivares son los que han sido utilizados como material de partida para el desarrollo de programas de mejora genética orientados a obtención de nuevas variedades con características determinadas. Como he dicho, los procesos de selección genética se han realizado a través de fenómenos de técnicas de polinización cruzada, iniciándose con individuar cuáles eran las características que queremos transferir. Básicamente la polinización cruzada consiste en transferir uno o más genes de una línea que los posee a una línea que no los posee. Es un proceso bastante simple, pero requiere cierta precisión y sobre todo mucho tiempo. En la elección de los parentales se ha procurado siempre utilizar cultivares que sean de la misma especie para evitar problemas de incompatibilidad genética, y como parental femenino se han elegido aquellos cultivares o aquellos individuos que tuvieran buenas actitudes agronómicas y las características morfológicas que quisiéramos conservar. Como parentales masculinos se utilizan o se han utilizado aquellos que podrían contribuir a donar algunos caracteres adicionales, como podrían ser atributos estéticos, como pueden ser calidad de los frutos o resistencia a plagas y enfermedades. El método que se ha seguido, como he dicho, es el método genealógico, en el que a partir de la autofecundación de un híbrido F1, la selección se realiza en sucesivas generaciones por autofecundación. Lo que se pretende en estas sucesivas autofecundaciones es disminuir el porcentaje de heterocigosis, de manera que en las generaciones más avanzadas ya se obtiene un elevado grado de homocigosis. En cada una de estas generaciones se han ido seleccionando los individuos de aquellas familias que presentaran las características fenotípicas que queremos individuar, descartando los individuos segregantes, y sobre ellos se han ido realizando a través de las diferentes generaciones los procesos de fecundación. El objetivo es llegar en diferentes generaciones, aproximadamente 6-8 generaciones, un nivel de homocigosis importante que permita una homogeneidad en los caracteres que queremos fijar en las diferentes variedades seleccionadas.
El proceso de selección comienza con la preparación de los parentales. Normalmente las flores de los parentales masculinos suelen ser cubiertas unos días antes de la polinización cruzada para evitar la contaminación del polen por otras plantas o por insectos o por el viento, mientras que las flores del parental femenino se eligen aquellas flores que estén todavía cerradas pero próximas a la antesis, de manera que tengan un grado de desarrollo importante y una buena coloración o con una coloración similar a las flores abiertas. Posteriormente se procede a la emasculación de estas flores del parental femenino, eliminando los pétalos y los estambres, y posteriormente, con cuidado, a través de algunas técnicas, con cuidado de no dañar el pistilo, dado que son flores hermafroditas y que el estigma, el pistilo madura antes que los estambres, no existe el riesgo que durante el proceso de castración se haya producido ya una fecundación. Este proceso de preparación de las flores femeninas se suele realizar la tarde antes, de manera que antes del cruzamiento, de manera que el día siguiente el estigma esté receptivo para el polen. En este caso ya no será necesario cubrir estas flores, dado que estas flores privadas de los pétalos no son atractivas para los insectos, y además los procesos de fecundación anemófila en ambiente protegido en invernadero suelen ser rarísimos. El estilo del gineceo se alarga durante la noche, lubrificándose y facilitando la adhesión del polen al día siguiente. Al día siguiente se produce la transferencia del polen del parental masculino al parental femenino, con ayuda de cualquier técnica, un bastoncillo, la punta de un lápiz, incluso la propia placa Petri, y se procede a etiquetar las variedades que han sido cruzadas. Al cabo de varias semanas, las flores que no han sido fecundadas caerán, mientras que las que se han sido fecundadas iniciarán el engrosamiento. ¿Y por qué no va? Una vez que el fruto está maduro, el fruto de este primer cruzamiento está maduro, se echan las semillas y se seca. Si lo que queremos utilizar es este primer híbrido, el F1, habrá que mantener los parentales en pureza y repetir el mismo proceso todos los años, ya que las generaciones sucesivas darán lugar a individuos segregantes. Si por lo contrario lo que queremos es obtener una línea pura, habrá que seguir diferentes ciclos de autofecundación durante varios años, normalmente entre 3 y 10 años si todas las cosas van bien, y el número de años que se deben continuar los ciclos de autofecundación dependerá siempre de la distancia genética de los parentales. En estos ciclos de fecundación, aquellas flores que vayan a ser destinadas a la obtención de semillas para las generaciones sucesivas deben ser cubiertas, eliminando previamente los frutos formados y las flores abiertas. Aquí tenéis una panorámica de lo que sería un campo de selección de nuevas variedades. El mantenimiento en pureza de estas variedades que hemos seleccionado requiere la producción de semillas a través de la cobertura de aquellas plantas mediante tejidos o mediante distanciamiento físico para evitar los cruzamientos, contaminación por cruzamientos espontáneos. Los diferentes genotipos que hemos seleccionado a través de estas técnicas han sido caracterizados mediante una serie de descriptores cualitativos y cuantitativos siempre relacionados con el potencial ornamental de las diferentes variedades y con el posible uso comercial de cada una de ellas. Las variedades seleccionadas presentan una gran variabilidad en cuanto a forma, aporte también y dimensión de las plantas, desde variedades con pocos centímetros hasta variedades de más de 1 metro, también de formas y coloración de los frutos, no solamente en el estado de maduración completa, que pueden ser rojos, amarillos, naranjas, salmones o marrones, sino también durante el proceso de maduración con tonalidades violáceas y diferentes estados de transición del color en el proceso de viraje, y también variedades con diferentes tonalidades de las hojas y de las flores. La caracterización de estas variedades se han realizado o se recogen en fichas descriptivas, donde se indican una serie de parámetros relacionados con el porte y la morfología de la planta, con las características o dimensiones de la planta y el ciclo, las características de los frutos en cuanto a color, picanteza y
y disposición, y también algunas recomendaciones en cuanto a al cultivo de cada una de estas variedades, así como sugerencias en cuanto al potencial uso ornamental de cada una de ellas. Las diferentes tipologías de plantas que han sido seleccionadas permiten satisfacer diversas demandas comerciales de uso. Las distintas variedades podían ser clasificadas o han sido clasificadas en función del uso permanente ornamental, de forma que han sido clasificadas en plantas o en variedades que pueden ser muy aptas para la producción en macetas, destinadas sobre todo al sector del viverismo, al garden certe, variedades muy aptas para la creación de bordes o setos, destinadas más a proyectos de jardinería y paisajismo, y variedades donde pueden ser utilizadas parte de la planta en forma de ramilletes cortados o ramos. Las variedades que se han seleccionado para la producción de plantas en maceta probablemente sean las más demandadas en el sector. Las más interesantes son aquellas que tienen un porte bajo, unas bajas dimensiones, un desarrollo vegetativo breve y compacto, y sobre todo también una buena disposición de los frutos en cuanto a coloración y en cuanto a que son frutos muy destacados respecto al follaje. Estas variedades permiten una rápida reposición, comercialización y producción de un gran número de ejemplares. La existencia dentro de estas variedades de plantas con diferentes ciclos en cuanto a precocidades, de plantas muy tempranas, medias o tardías, permite satisfacer las demandas del mercado en un periodo bastante amplio. Prácticamente desde junio a noviembre podemos ofertar plantas de buena fructificación y de buena coloración. Algunos ejemplos de este tipo de plantas. Estas plantas pueden ser cultivadas en contenedores de diferentes diámetros, desde diámetros pequeños en torno a 10 centímetros, medio en torno a 15 centímetros o grandes superiores a 20 centímetros. Aquí tenéis cómo se presentarían este tipo de variedades cultivadas en contenedores de diferentes diámetros. Estos son diámetros un poquito más grandes. Aquellas variedades más vigorosas, más compactas en cuanto a altura y anchura, pueden ser incluidas en la creación de bordes y setos en proyectos de jardinería y paisajismo. Una de las principales atributos, digamos, que le dan un gran valor ornamental a esta tipología es la variación de color en la misma planta dependiendo del estado de maduración de los frutos. De forma que podemos tener contemporáneamente una misma planta 3 o 4 colores en las variedades tricolor y tetracolor, lo que da un efecto cromático bastante interesante a efectos de crear bordes y borduras bastante grandes. Estas variedades se suelen plantar bastante cercanas para crear ese efecto de continuidad. Algunos ejemplos de su utilización en jardinería. Dentro de esta tipología son bastante apreciadas las de coloración de hojas oscuras, dado que los frutos, una vez maduros, permiten destacarse mucho de la vegetación. Se pueden utilizar una sola variedad o bien combinar diferentes variedades en forma concéntrica y también con diferente porte y coloración para la realización de arriates y parterres. Estas son algunas de las variedades que fueron seleccionadas y que son aptas para la creación de bordes o setos bajos, en torno a 20 o 40 centímetros, variedades muy compactas y bastante bajas. Algunas variedades que son aptas para la realización de bordes o setos medios, en torno a 40 o 60 centímetros. Y las variedades más vigorosas son utilizadas para la creación de bordes o setos más altos, en torno a 80 100 centímetros. Otro uso ornamental es la utilización no de la planta, sino de parte de la planta a través de ramilletes o de ramos cortados. Este uso está siendo muy demandado en el sector de la floristería para la creación de composiciones ornamentales y de arreglos florales, y también para la decoración de eventos y ceremonias en sustitución de la tradicional flor cortada. Las variedades más aptas para la realización de ramilletes son aquellas que tienen ramas largas y robustas, un buen número de fructificación y una disposición de los frutos a través de las ramificaciones.
El problema es que estas ramas hay que defoliarlas, ya que la turgencia de las hojas desaparece con gran rapidez, pero los frutos se pueden mantener en bastante buen estado durante 10-15 días. Las variedades aptas para la realización de ramilletes son aquellas que tienen una buena agrupación en la disposición de los frutos. Aquí os pongo algunos de los usos, de las utilidades que se pueden realizar en el sector de frutería con estas variedades. Se pueden utilizar solamente la variedad como pimiento, también combinada con otro tipo de plantas, como plantas verdes o aromáticas, o también plantas con flores. Otro uso sería la utilización de los frutos de manera individual, de diferentes formas y coloración, en contenedores transparentes. Estas serán algunas ejemplos de composiciones ornamentales que se podrían realizar con el material de estas variedades. Aquí se han utilizado frutos inmaduros, violetas, y para realizar 2 racimos de uva. La utilización en ramos cortados, ya previamente defoliados. Estos son otro tipo de composiciones. También para la decoración de eventos y ceremonias en restauración. También para la organización de ramos de novia, de otro tipo de ramos para diferentes tipos de eventos. Y también pueden ser utilizados para la realización de adornos para Navidad. En este caso se han utilizado frutos secos, previamente secados, ya que las variedades que presentan frutos largos, rojos y sutiles se prestan mucho a la desecación de los frutos y pueden ser mantenido el color durante bastante tiempo. Otro tipo de decoración de eventos. Y nada, y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero haber transmitido un poco una visión del potencial ornamental del material de estas variedades. Muchas gracias. ¿Preguntas? Nos queda claro, ¿no? Dime. Nada, ¿aquí hablo? Nada, yo lo primero, felicidades, ¿no? Por el trabajo de mejora genética y obtención de variedades. Es súper visual, súper atractivo, la verdad es que es súper bonito. Que has presentado una foto de un invernadero. Sí. ¿Esa foto dónde es? España. La segunda que he presentado. ¿Sí? No, esa foto es en Italia. Es en Parma, sí. Yo quería preguntar cuál es el objetivo del convenio, la idea del trabajo de aquí con la orden. Sí. ¿Cuál es el objetivo del convenio? Vale, como os había dicho al inicio, estoy colaborando con el CICITES a través de un convenio. El objetivo es evaluar el potencial ornamental de estas variedades y su adaptabilidad a las condiciones ambientales de Extremadura, y también la producción de semillas para multiplicarlas y mantenerlas en los actuales bancos de germoplasma de esta hortícola que tiene el CICITES. ¿Cuál es el interés de este mantenimiento en estos bancos de germoplasma? Bueno, es un material, como habéis visto, novedoso, de difícil accesibilidad, y no solamente serviría para incrementar o mantener la agrobiodiversidad de esta hortícola, sino que también podría ser utilizado como material de partida para futuros trabajos de fitomejora para obtener variedades de interés agronómico. Por ejemplo, variedades que presenten resistencias a plagas y enfermedades, o variedades interesantes para la agroindustria, o para la recolección mecánica, o para variedades de obtención de subproductos destinados a la industria farmacológica, como bactericidas, fungicidas. Todos esos subproductos se están utilizando. Como decía al principio, todos esos subproductos prácticamente se basan en la capsicina, en que todas estas, la mayor parte, como he dicho, son variedades picantes, aunque hay una pequeña selección de variedades dulces, o variedades ornamentales dulces,
pero son todas picantes. Debido a la presencia de capsicina, es el componente que se utiliza como subproducto para todas estas utilidades. En farmacología, como fungicida, como bactericida, son sustancias naturales que son utilizadas actualmente para estos fines. ¿Y cómo considera que nosotros, a nivel de usuario, podríamos ayudar al desarrollo de ese, no sé, ayudarte? ¿Cómo? Ayudarnos a promocionar estas plantas, comprando las semillas y las plantas. A nivel individual. No, digamos que, como habéis visto, aquí en España yo he visto que es un material bastante novedoso. No se encuentran fácilmente en los viveros donde vas este tipo de plantas. Yo he intentado buscar plantas y a nivel de, incluso las plantas o las pocas variedades que existen actualmente en mercado normalmente se compran fuera, no se producen en España. Entonces, el objetivo es la venta de todo ese material. Exacto. Comprarlo en semilla. En semilla. Y entonces esa semilla genera una plantita y dura un año, ¿no? Sí, normalmente digamos que el pimiento es una herbácea perenne que nosotros la utilizamos como anual. Pero estas plantas sí pueden durar varios años siempre que durante el invierno se haga una poda adecuada y se mantenga en vida. Normalmente en sus países de origen, como son Centroamérica y Sudamérica, se comportan como plantas perennes, con lo cual, pero en nuestras latitudes, digamos, se comportan como plantas anuales. Y otra cosa, ¿y el precio? Porque si el objetivo es la venta, yo estoy pensando que meterlo a lo mejor en educación, sí. Que cada niño tenga su bolsita de semillas, haga su planta, vea el proceso, es una forma muy educativa, y luego la utilización de ese fruto incluso en actividades de pretecnología, y luego el niño incluso la venta. O sea, que es que sería relacionarse como una especie de empresa en el aula, utilizando lo que es la semilla y todo el proceso, ¿no? Elaboración de un producto decorativo que luego el niño vende en el recreo a sus padres o lo que sea, ¿no? Y entonces, la forma de ofrecerlo en educación, pues sería cuantificar el producto que se le ofrece desde un punto de vista educativo. Por eso te decía que bueno, sería una buena idea ya iniciarlos, digamos, en lo que sería una futura actividad empresarial, ¿no? Que el niño empiece a pensar en el precio en base a lo que le ha costado la producción. El niño se enamora del producto, y cuando un niño se enamora del producto, ya cuando es adulto no necesitas hacer esta actividad de publicitaria, sí, porque el niño ya cuando es grande ya está enamorado de ese producto porque ha trabajado con él. Entonces, una forma de meterlo en la sociedad y generar esa demanda desde la infancia. También, digamos, de generar la idea de crear productos con un valor añadido a través de productos como hortícolas, porque aquí estamos hablando de un uso alternativo a los tradicionales en un cultivo como es el pimiento. Normalmente el pimiento raramente se ha utilizado como ornamental. Entonces, como crear la idea de renovarse y de crear productos alternativos, productos con valor añadido a partir de productos básicos. Pues muy bonito. ¿Más preguntas? Dime. Desde el tiempo que llevas aquí con el tema del pimiento, ¿cuál crees que ha sido la aceptación del sector ornamental? Porque entiendo que no es una ornamental que estuviera muy extendida aquí en España, por lo que comentas. Ahora llevamos poco tiempo, como tú sabes, Sí, ha sido el primer año en el que, a través de la primera visita de campo que hicimos con la invitación de agricultores y algunos productores, pues hasta ahora digamos, la sensación ha sido un poco de sorpresa. Vamos a ver si conseguimos darle publicidad y que alguno arranque y se anime a cultivar este tipo de variedades. Sí, pero ¿qué sensaciones tienes? Porque has tenido esa visita de campo. Sí, yo creo que ha tenido mucha gente del sector, de hecho tuvo muy buena acogida. Sí. ¿Luego ha tenido repercusión? O sea, sí, a mí me han llamado, me me han llamado bastante, digamos, propietarios de vivero
que me han incluso estaban interesados en decir, bueno, ¿y cómo podemos conseguir estas semillas? ¿Cuál es tu experiencia respecto a, digamos, al mercado potencial que puede haber? Evidentemente, pues yo experiencia en España no tengo, pero experiencia en otros mercados, como el mercado italiano, el mercado alemán, el mercado holandés, está pegando bastante este tipo, sobre todo el tema de utilización de parte de la planta, no solamente vender la planta en las macetitas. En los grandes centros de distribución te encuentras pequeñas plantas por 2 euros de este tipo, pero que las traen de Holanda. Evidentemente las semillas las habrán comprado en otro sitio. Pero a nivel de flor cortada ya hay muchos agricultores, sobre todo en la zona de Toscana y de Liguria, donde yo le proporcionaba las semillas y se dedican a producir campos monovarietales para la obtención solamente tipo rama cortada, en sustitución a la tradicional flor cortada que después se utilizan en los mercados holandeses o alemanes. Pero lo que entiendo es que aquí actualmente no hay productores, ¿no?, de este tipo de... Productores obtienen las semillas de fuera, algunas iniciativas hay, pero con variedades muy clásicas, muy limitadas, las clásicas variedades rojas, amarillas o naranjas, pero digamos con este tipo de variedades que tienen el valor añadido de tener diferentes tonalidades de frutos, de hojas, la posibilidad de ser cultivadas en diferentes diámetros. Es toda otra potencialidad. Siempre, como he dicho al principio, el mercado ornamental está siempre buscando cosas novedosas y que no lo tenga otro para poder incrementar el nivel de ingresos de los productores. Bueno, muy interesante, gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Espérate, que hay preguntas online, ¿vale? Dime. Pues se me están viendo online. A ver, Victoria Alarcón, ¿vale? Dice que le parece un trabajo de mejora genética impresionante y te da la enhorabuena. Muchas gracias. Y que si te has planteado utilizar para la selección técnicas moleculares. Bueno, realmente yo me he centrado en la técnica que hemos utilizado. Realmente las técnicas de mercado moleculares, todo el tema de biotecnología son muy interesantes, sobre todo porque te acorta todos esos ciclos de sucesivas generaciones, ya que podemos elegir desde el inicio aquellos parentales que tengan menor distancia genética. Podría ser un objetivo en futuros trabajos de continuar. Yo he presentado una serie de variedades que hemos seleccionado, pero actualmente abiertos hay muchas líneas todavía en selección, líneas que todavía no han terminado todo ese proceso de autofecundación sucesiva, con lo cual hay líneas abiertas en donde en el futuro se pueden plantear proyectos donde se utilizarían técnicas muy interesantes y sobre todo porque acortarían mucho el tiempo necesario desde que se obtiene una variedad desde que se cruzan 2 parentales hasta que se obtiene una variedad en pureza. María José Moñino también te da las gracias, ¿vale? Que ha sido muy interesante y que cree que además de resultar una maceta muy bonita, es muy eficiente, puesto que podemos aprovecharnos de los frutos. Te pregunta que cuánto puede durarnos una maceta y que has dicho también que no resisten las heladas, pero que si sería conveniente protegerlas en invierno cuando las tengamos en el exterior, si la temperatura está en torno a 1 o 4 grados por la noche, o pueden resistir sin problemas. Vale, sí, una vez que, bueno, lo bueno que tiene cultivar estas variedades en maceta es que una vez que, digamos, las condiciones ambientales son adversas, se pueden meter en el interior. Estas variedades, como he dicho, pueden durar varios años, siempre que se reparen durante el periodo de invierno. Durante el periodo de invierno caerán las flores, caerán los frutos, se le da una buena podadura, una poda normalmente se suelen dejar a 1/3 del tamaño inicial, se mantienen en vida durante el invierno. No es necesario ponerla de frente a ninguna fuente luminosa, ya que en invierno no está trabajando, pero a la primavera sucesiva pueden rebrotar, con lo cual podemos tener una variedad una maceta por varios años, incluso cada año tendrá tendencia a un porte más armonioso y con mejor morfología. Vale, después Dolores Osuna, Loli, te da las gracias también, que le han parecido unos pimientos muy bonitos y que dice que dónde puede comprar las semillas. ¿En mi despacho? Que despacho de Julia. ¿Veis cómo ya estamos empezando? Ya estamos empezando la publicidad. Tenemos una botija ahí totalmente ornamental. Exacto.
También otra pregunta de Carmen Rodríguez Molina, ¿vale? Que si tenéis alguna información sobre la resistencia a enfermedades y que cree que es una colección tan amplia y variada que sería un aspecto muy interesante a estudiar. Sí, como he dicho al principio, es una variedad que presenta muchísima más rusticidad que el resto de variedades de pimientos dulces. Por tanto, prácticamente hemos tenido el campo este año, como todos habéis visto, y prácticamente los tratamientos fitosanitarios han sido nulos. No se ha visto ningún tipo de ataque. Hemos tenido un campo de pimientos muy cercano, incluso regados con el mismo agua, y no ha habido ningún tipo de transmisión de fitóstora. Como he dicho antes, los problemas de virosis de Verticillium o Fusarium son muy raros, y problemas bactéricos como las Pseudomonas también son muy extraños. Lo único, como he dicho inicialmente, algunos problemas de ácaros rojos en ambientes de humedad relativa baja o ambientes de sequedad ambiental, pero son perfectamente controlables, y sobre todo cuando se realiza la producción de plántulas en invernadero. Es normal también la producción de áfidos verdes o de pulgones, pero con pequeños tratamientos son bastante controlables. Vale, y después también María José Moñino, que añade que respecto a la idea del nuevo producto, que ella cree que la fuerza es que se trata de un producto eficiente. Quiere decir que los gastos derivados del aporte de agua, abonos o fertilizantes revierten tanto en la decoración de una casa patio como en el consumo del mismo. Exacto. Hemos hablado inicialmente de una de las características, el uso polivalente de estas plantas, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista culinario. Son todos perfectamente comestibles, y además tenemos a quien le guste el picante, que siempre es bueno desde el punto de vista de beneficios para la salud, siempre en las dosis adecuadas, evidente, sin exagerar. Es un producto de una doble finalidad, es decir, tener una planta que tiene un valor estético y un valor alimentario. Pues ya está, ya no hay más preguntas, y que si no se ha escuchado, pues que Julia, que tiene las semillas allí, que las... Sí, mi despacho es una caja monísima, está regalo. Ya preparadas para la siembra. Luego te da que sea lo que tú quieras, las otras en bolsas corriente y moliente. Tomamos nota para Navidad. Claro. Ahora se va a comercializar para Navidad. Aviso, los pendientes no se comen, porque es que me lo han preguntado a mi nieto. Yo sí, yo me he tragado uno. ¿No? Y esto también se come, digo, por favor. No contesto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Jamendo.com